Bueno, arranquemos, que parece que no va a venir nadie más. Disculpadme por la semana pasada, pero esta tampoco es que esté muy bien, pero a ver si lo conseguimos. A ver, pasamos entonces al tema 2, el de enunciados directivos y normas. A ver, en este tema mi intención es que tratemos de ir lo más rápido posible, porque muchas de las cosas en teoría os las han explicado, os las expliqué yo mismo en teoría del derecho, pero nos hace falta hacer un repaso rápido para poder enfrentar bien el tema 3, ¿vale? Vamos con ello entonces. A ver, empezamos con 2.1. ¿Qué tipo de entidades son las normas? Y como sé que os gusta que siga la esta, 2.1.1. Disposiciones y normas. A ver, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí? Lo que tenemos que saber aquí es que, pese a que normalmente nos expresamos diciendo que el legislador ha emitido tal o cual norma, en realidad el legislador lo que hace es emanar disposiciones, textos legales. ¿A qué me refiero con disposiciones o textos legales? Me refiero a fragmentos de lenguaje, expresiones lingüísticas, que pueden ser normalmente grafemas, es decir, textos escritos, o pueden ser, en algunos casos excepcionales, en el caso del legislador, fonemas. Sí. Y esto es importante tenerlo en cuenta por varias razones. La primera de ellas es que los enunciados o disposiciones, o sin más los textos normativos, son entidades lingüísticas. Mientras que las normas, pues las normas no está tan claro lo que son. ¿Sí? Desde luego, si, o mejor dicho, perdón, que estoy además hoy un poco mareado, ya lo que me faltaba. ¿Por qué es importante la distinción entre disposiciones y normas? Mirar, es importante porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que un mismo texto legislativo, una misma disposición, podía expresar no una norma, sino varias normas, ¿sí? De manera alternativa. En ocasiones nos encontramos con textos del legislador que no estamos seguros de si expresan una norma u otra. A la hora de interpretarlos, resultan ambiguos. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo... que alguien busca la Constitución, el 8... Si alguien lo lee en voz alta. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases. Hasta ahí. ¿Significa esto que la Guardia Civil no es un cuerpo militar? ¿La lista es exhaustiva o no es exhaustiva? Porque la Guardia Civil, os recuerdo que es un cuerpo con disciplina militar. Entonces, ¿no forma parte de las Fuerzas Armadas o sí? Bueno, dependiendo de esto,
podríamos obtener una u otra norma a partir del artículo 8. Claro, si esto es posible y a partir de una misma disposición podemos sacar diferentes normas, entonces parece que necesitamos algo que nos permita, o un concepto que nos permita distinguir entre el texto escrito y las diferentes normas que podemos sacar de él, los diferentes significados que podemos sacar de él. ¿Sí? No es la única razón. Me parece que en esta clase, sí. Aquí ya hicimos referencia a la idea del anarquista pirómano. Imaginaros, o empiezo con un ejemplo más sencillo, o el que ya os puse. Tengo un cartel que pone prohibido fumar en clase. Si yo cojo el cartel, me lo enrollo y me lo enciendo, me fumo el cartel, ¿significa que ya no está la norma, que he destruido la norma? Esto sonaría muy raro, decir que por el hecho de que destruyo el cartel, destruyo la norma. Pero claro, si es así, entonces el cartel no es la norma. Si esto es así, entonces la norma no puede coincidir con su enunciado o con la disposición que la expresa. Por lo tanto, necesitamos de la distinción entre enunciados y normas para poder dar cuenta, primero, de los varios significados o de las varias normas que puede expresar una misma disposición, pero por el otro, del hecho de que las normas no parecen destruirse al tiempo que sus inscripciones, disposiciones o enunciados, que parecen cosas diferentes. ¿Sí? Mirar, para explicar cuál sería la relación entre disposiciones y normas, conviene recordar lo que se conoce como triángulo semiótico. Esto probablemente os lo explicaron en su momento en el cole. Y es que tenemos palabras o términos que no dejan de ser grafemas o fonemas. Si lo quisiésemos analizar desde el punto más fisicalista, una palabra no es nada más que, pues eso, una grafía, ¿sí? Una inscripción. Pongamos el ejemplo del término silla. Si yo, por ejemplo, le pregunto a alguien, o un extranjero que no sepa español, pregunta ¿qué es una silla o qué significa silla?, las opciones de respuesta posible son dos. Lo primero que se podría hacer es decir, mira, esto es una silla, ¿sí? Y lo que hago es señalar un objeto o incluso todos los objetos de la clase, ¿vale? A eso lo llamamos, a los objetos que puedo indicar, extensión o referente. Los referentes o la extensión son objetos del mundo empírico, objetos reales. ¿Sí? Lo que pasa es que también podríamos hacer otra cosa, y es, en lugar de indicarle una concreta silla, indicarle qué entendemos por silla, cuál es el significado de la palabra silla. Significado o intención. Y ahí le podremos decir que, bueno, una silla es un mueble con un plano horizontal y normalmente y al menos una pata, ¿sí? Y tenemos estas tres características. Mueble, pieza horizontal y una pata. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando le doy el significado? Cuando le doy el significado de la palabra silla a una persona, de silla o cualquier otra cosa, evidentemente, lo que estoy haciendo es darle el conjunto de condiciones de uso correcto del término.
Claro, si yo llamo silla a esto que tengo entre las manos, me diréis, se ha equivocado, o no conoce el lenguaje, o no sabe lo que está diciendo. Claro, nosotros llamamos silla o sillas al conjunto de cosas que cumplen con estas tres características. Plano horizontal, al menos una pata, y que sea un mueble y que sirva para sentarse, lo que queráis. ¿Vale? Es importante tener claro que hay determinadas palabras que tienen significado, pero carecen de referente, carecen de extensión. Por ejemplo, si yo digo bruja, todo el mundo entiende que es una bruja, todo el mundo tiene más o menos claro el significado de una bruja, que sería una mujer que es capaz de hacer magia. ¿Sí? ¿Conocen ustedes alguna mujer capaz de hacer magia? Todos entendemos lo que es una bruja. Lo que pasa es que no admitimos que existan brujas en el mundo. O quien dice eso dice gamusinos. ¿Los gamusinos qué son? Pues unos animales que vagan en los... ¿Hay alguno? No se han visto. ¿Sí? Y como eso, hechicero, bruja. ¿Derecho? Mirad, el problema es que uno de los candidatos a ser un término sin extensión, sin referente, sería la palabra derecho. Más aún, la palabra norma. Porque si admitimos que una cosa son las disposiciones y que otra cosa son las normas, las disposiciones las podemos leer, tocar, palpar, destruir, quemar. Pertenecen al mundo empírico, las podemos borrar. Pero si no podemos borrar la norma, puede ser que no haya en el mundo ningún objeto que se corresponda físicamente con las normas. Esto implicaría que las normas, en lugar de ser objetos concretos, objetos de nuestro mundo, serían objetos abstractos o ideales. Claro, esto es lo que nos permite decir que si tuviésemos un anarquista pirómano que entrase en la cámara acorazada que hay debajo, la cámara acorazada que hay debajo del Congreso de los Diputados, y entrase en la sede del BOE y quemase toda copia física o electrónica del derecho español, no diríamos que ha desaparecido el derecho español, diríamos que ha desaparecido todos los textos del derecho español, pero no el derecho español en sí mismo. Pero si es así, entonces, ¿qué serían las normas? Antes de seguir, os doy otra razón o explicito una cosa sobre la distinción entre disposición y norma y cómo está relacionado con la teoría de la interpretación, como veremos en el siguiente capítulo. Mirad, dentro de las teorías de la interpretación, hay una en concreto que formula esta distinción, no tanto por problemas acerca de qué son las normas, sino para dar cuenta precisamente de esto, de que un mismo texto puede expresar varias normas diferentes. A esta teoría la llamamos teoría escéptica de la interpretación. Claro, el teórico escéptico de la interpretación, el que piensa que a partir del artículo 8 se pueden sacar diferentes normas, este necesariamente ha de asumir la distinción entre disposiciones y normas. No le queda más remedio, porque ¿cómo llamo a las
cosas posibles que puedo sacar a partir de un mismo texto del legislador. Bueno, en vez de norma lo puedo llamar de otra manera, pero parece que tengo que establecer una distinción entre los significados del texto y el texto mismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿hace falta ser un escéptico de la interpretación para suscribir esta tesis? En realidad no es necesario. Yo puedo ser, en lugar de un escéptico, un cognitivista en materia interpretativa. Un cognitivista en materia interpretativa puede admitir la diferencia entre disposiciones y normas, siempre que diga que, bueno, a cada disposición le corresponde una sola norma, pero que son cosas diferentes. ¿Sí? El cognitivista, el que piensa que el artículo 8 bien expresa que la Guardia Civil forma parte de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, o bien que no lo piensa, da igual, cualquiera de las dos, este puede admitir la diferencia entre disposición y norma. Ahora bien, mientras que el escéptico sí necesita de la distinción, el cognitivista no. El cognitivista simplemente puede aceptar que disposición y norma son exactamente la misma cosa, o que la norma, mejor dicho, coincide con la inscripción, con el texto. Hay un profesor que se acaba de jubilar en esta facultad que lo que sostiene es que las normas, Rafael Hernández Marín, gran filósofo del derecho, que lo que sostiene, con buenas razones, es que los textos son las normas, que no hay nada más allá de los textos. Entonces está defendiendo que si queman las normas, digamos, desaparece el derecho. Sí, si eliminas toda inscripción, lo que haría sería destruir la norma. Y esto nos parece contraintuitivo, pero ¿por qué alguien como un tío muy listo va a defender algo así? Bueno, preguntémonos qué son las normas. Pasamos al siguiente subpunto. No, todavía no pasamos. Os anuncio esto y lo vemos en el siguiente subpunto. Claro, si las normas son, como pareciera, el significado de las disposiciones, pero las normas que son entidades abstractas o ideales. ¿Ha visto usted alguna entidad abstracta o ideal? ¿La ha tocado? ¿La ha abrazado? ¿Y cómo sabe que existe? Porque del mismo modo que yo les puedo decir que se han inventado la idea, no sé, de los espíritus que vienen a visitarnos, o el espíritu de la Navidad, eso te lo has inventado, majete. Pues alguien te podría decir exactamente lo mismo con los significados o con las normas. Te dice, a ver, en ciencia tenemos la obligación, o tienen la obligación los científicos, de admitir únicamente el conjunto de entidades que pueden probar que existen. Hay casos en los que, por ejemplo, en matemáticas, hubo un señor que se llamaba John Higgins, que hubo un día que tenía que sacar un artículo, esto es real, tenía que escribir un artículo rápido porque si no, no es que le fuesen a echar de la universidad, pero le iban a reñir, y escribió un teorema rarísimo que dijo que si las partículas giraban a una determinada velocidad, se rompían y aparecía una cosa que se llamaba un bosón. ¿Os suena la expresión el bosón de Higgins? El bosón de Higgins es un descubrimiento de principios de este siglo de física que ha sido conocido como la partícula de Dios, como el principio de la materia, ¿vale? Eso es el bosón de Higgins. El tipo escribió así por casualidad y claro, lo propuso en términos matemáticos. No pudo probarlo físicamente de ahí, pero años después, en el acelerador de partículas de Ginebra, se demostró que había una partícula que llamaron bosón, que surgía de la colisión de
determinados átomos. De hecho, la película, ¿cuál es? El Código de Da Vinci o Ángeles y Demonios, no sé cuál de las dos, está basada en la idea del bosón de Higgins, de la partícula de Dios. Pero claro, el matemático o el físico teórico se puede permitir postular la existencia de determinadas entidades porque sabe que luego tiene el respaldo de la contrastación empírica. Pero nosotros tenemos el respaldo de la contrastación empírica. La verdad es que no. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos vemos abocados a tener que admitir que existen en el mundo cosas como las brujas, los gamusinos, las normas, los significados? Dadme un segundo y os lo cuento. Os adelanto, eso sí, que no hay una respuesta clara, ¿eh? No hay una respuesta. Sí, en esta clase uno sale con más preguntas con las que entra. Tranquilos que esto es lo normal. Si hiciese lo contrario, en realidad os estaría vendiendo humo. Hay tesis en discusión sobre esto. Pero antes de eso, tengo que recordar otra cosa que también me imagino que os contaron en pregrado, que es la diferencia no entre disposiciones y normas, sino entre disposiciones y proposiciones normativas. ¿Esto os lo contaron? ¿Sí? No entre disposiciones y normas, sino entre disposiciones y proposiciones normativas. Mirad, ya sabemos lo que es una disposición. Una disposición es el artículo 8 de la Constitución. ¿Vale? Sabemos que es un fragmento del lenguaje que ha escrito el legislador. Ya. Pero, ¿cómo llamamos a eso que cuando llega vuestro profesor de Constitucional en primero os dice: el significado del artículo 8 es que son fuerzas armadas solo estas tres? Bueno, a ese tipo de enunciados los llamamos proposiciones normativas. ¿Qué son las proposiciones normativas? Las proposiciones normativas son enunciados, porque esto no hay que olvidarlo, son enunciados que describen normas. ¿Os acordáis que el último día vimos qué es una ciencia normativa? Y vimos en ese ámbito que una ciencia normativa es aquella que tiene por objeto normas y que, claro, si tiene por objeto normas y tiene carácter descriptivo, entonces describe normas. Las proposiciones normativas son aquellos enunciados que pretenden describir ¿el qué? El contenido de una norma. Describir una norma no es en el fondo otra cosa más que describir el contenido, ver qué conducta está prohibida, permitida, obligada o es válida o inválida. ¿Sí? Hay que tener mucho ojo porque mientras que esto es producto de un enunciado normativo, o esto es un enunciado normativo, ojo, las proposiciones normativas son enunciados descriptivos, ¿sí? Mientras que los enunciados normativos, las disposiciones normativas no tienen valores de verdad, las proposiciones normativas sí son realmente descriptivas, entonces sí pueden ser verdaderas o falsas. ¿Sí? Pretenden describir algo. Sin embargo, las proposiciones normativas tienen un pequeño gran problema. Pongamos
que lo que tengo es este enunciado. Está prohibido fumar en clase. Y además este enunciado lo digo yo, en cuanto a profesor. Les digo, está prohibido fumar en clase. ¿Ay, qué estoy haciendo? Estoy emanando una disposición, creando una norma, o estoy informando de una norma previa. Creando una norma. O informando. Si viene otro profesor y si podemos fumar en clase, ¿qué estaría haciendo? Os lo cambio. Está prohibido usar el móvil en clase. Creando una norma. ¿Creando una norma? El problema es que este tipo de enunciados son ambiguos. Quiere decir que tienen varios significados. Y es que, en primer lugar, claro, pueden expresar una disposición normativa. ¿Cuándo son una disposición normativa? Cuando crean una nueva norma. Pero también lo que pueden estar haciendo es informar de que hay una norma previa según la cual está prohibido fumar o usar el teléfono en clase, y entonces en ese caso tendremos una proposición normativa. Si yo les digo, está prohibido usar el teléfono en clase, y ustedes me contestan mentira, van a pensar que lo que estoy haciendo es una proposición normativa con valores de verdad. Hay una diferencia entre que algo sea justo, injusto, bueno o malo, y que algo sea verdadero o falso. ¿Sí? Por cierto, las proposiciones normativas es el medio mediante el que se expresa la ciencia jurídica. La ciencia jurídica, si a lo que se dedica es a determinar cuál es el contenido del derecho, entonces lo que hace es describir el derecho, al menos si se trata de ciencia jurídica en sentido estricto, lo que hace es describir cuáles son las normas del ordenamiento. Bueno, pero describir las normas del ordenamiento. Mirad, ha habido algún autor, os digo el nombre, Pablo Navarro, que ha dicho, ojo, que dentro de las proposiciones normativas habría al menos dos tipos, las puras y las aplicativas. ¿Qué es una proposición normativa pura? Pues mirad, una proposición normativa pura es aquella que dice que existe una norma, o más frecuentemente, que es válida o vigente. ¿Sí? Por ejemplo, yo os puedo decir que, no sé, lo que queráis, que según la reglamentación de la universidad está prohibido entrar con animales, ¿sí?, en el campus. Aquí, ¿cómo decir? Simplemente lo que estoy diciendo es, existe una norma según la cual, y nada más. Sin embargo, en las proposiciones normativas aplicativas, lo que tendríamos, como su propio nombre indica, es que aplicamos a un caso o a un tipo de casos.
una norma. Pongamos que uno de ustedes se presenta, no sé, con su gato. Y le digo, mire, está prohibido traer gatos a clase. Ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahí no únicamente estoy informando de que existe una norma según la cual está prohibida la entrada de animales, sino que estoy diciendo, cuidado que eso está prohibido. ¿Sí? Estoy informando de que ese caso concreto está prohibido. En realidad, si digo que está prohibido la entrada, venir con gatos, ahí no es un caso concreto, sino un tipo de casos, el de los gatos. ¿Vale? Pero tanto en un caso como en otro, si hago referencia a un gato concreto como a la clase de los gatos, lo que estoy haciendo es utilizar la norma. Estoy aplicando la norma. ¿Os acordáis que dijimos que la ciencia jurídica era una disciplina normativa también porque aplicaba normas? Claro, toda vez que la ciencia jurídica describe mediante proposiciones normativas aplicativas, lo que está haciendo es aplicar el derecho. No estará respaldado por una sanción ni tendrá eficacia, pero en última instancia está haciendo una operación muy similar a la que podría hacer, no sé, la persona que os tuviese que juzgar por traer un gato a clase. ¿Sí? Ahora bien, Navarro y otros han presentado esta distinción como si fuera una distinción excluyente. ¿En qué sentido? En que una proposición normativa es una cosa aplicativa o es otra pura. Pero que o es pura o es aplicativa. O dices que hay una norma o usas la norma. Yo no estoy nada seguro. De hecho, estoy bastante seguro de que no. ¿Por qué? A ver, si yo les digo que está prohibido venir con gatos a la universidad, es decir, llevo a cabo una proposición normativa aplicativa, sí, muy bien, estoy llevando a cabo una proposición normativa aplicativa, pero estoy presuponiendo una proposición normativa pura, que hay una norma que prohíbe la entrada de animales, ¿sí? Así que las proposiciones normativas aplicativas presuponen proposiciones normativas puras. Y al revés, las proposiciones normativas puras presumen aplicativas. Bueno, veamos. Desde luego, si la proposición normativa pura, no sé, dice, según la Constitución española, las Fuerzas Armadas son tal, tal y tal, pues hombre, ahí a lo mejor no hay aplicación. Pero en la norma según la cual está prohibida la entrada de animales, ¿hay algún tipo? Si yo digo, hay una norma en la Universidad de Murcia según la cual está prohibida la entrada de animales en el campus, ¿ahí hay algún tipo de aplicación? Vamos a ver, así de primeras parecería que no, pues simplemente ves el texto, no tiene grandes problemas de interpretación, ya está. Lo que pasa es que si nos ponemos a cuestionar cuáles son las normas de la Universidad de Murcia, tendremos que pensar en cuáles son las normas que ha creado válidamente la Universidad de Murcia. Porque si no, diremos que son normas inválidas. Pongamos que, no sé, que al rector se le va la olla, cosa que nunca ha pasado, se le va la olla y, no sé, proclama que aprobado general, no, eso no sería tan de olla. Pongamos un caso más escandaloso. No sé, que es obligatorio que todas vengáis con falda. Así. Alguien le diría, perdone, pero no tiene competencia para decir eso. No. Y al no tener competencia, pues no sé, es como si el alcalde de Ceguín le declara la guerra a Irlanda. Dices, ¿cómo? Es como, en términos técnicos, creo que se dice pedo mental, porque evidentemente no es competente para declarar la guerra a nadie.
Claro, si el rector os dice que todas debéis venir con falda, pues es de nuevo un gran pedo mental. Y si es un pedo mental, entonces no es una norma. Es una no norma. O al menos una norma que puede dictar el rector de la Universidad de Murcia, pero que no pertenece al ordenamiento jurídico de la Universidad de Murcia. Porque tú tienes competencia para decir eso. Así que, ojo, cuando decimos que una norma existe, es válida, está vigente, es aplicable, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar determinadas normas de competencia. ¿Tienes competencia para dictar esta norma? ¿Violas normas de rango superior? Vamos, lo mismo que diríamos de si la norma es válida en sentido formal, se ha aprobado según el procedimiento, bla, bla, tienes competencia, bla, 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 bla. Y si es válida en sentido material, ¿viola normas jerárquicamente superiores? Así que proposiciones normativas puras y aplicativas, aunque las podemos distinguir, aunque las debemos distinguir, tenemos que tener en cuenta que toda disposición aplicativa pura presupone algún tipo de aplicación, salvo en el caso de la Constitución, y las aplicativas presuponen siempre, estas sí, algún tipo de proposición normativa pura. ¿Vale? Bueno. Perdón, es que me han faltado unos. Esto era 2-1, la anterior era 2-1-1 y esto es 2. Oh, no, a ver. 2, sí, 2-1-1, esto era 2-2-1 y esto es 2-1-2. Bueno, volvamos al problema de el tipo de entidades que serían las normas. Y la verdad es que tenemos ya una primera idea que vamos a discutir, que es que las normas... A ver, que no me quiero equivocar con el número de epígrafe. Ah, no, sí, 2-1-2. 2-1-2. ¿Qué es concepciones de las normas? Os decía, tenemos ya una primera idea según la cual las normas serían significados. Y ya sabemos que los significados ¿qué son los significados? Los significados, como hemos definido antes a través de este triángulo semiótico, los significados son el conjunto de condiciones de uso correcto de un término. Vamos, las reglas de uso de un término. Las normas de uso de un término. Y esto ya es un pequeño problemita. Eso es otro problemita. Y es que estamos utilizando la noción de significado para explicar la noción de norma. Pero la noción de norma, a su vez, presupone la noción de significado. Y esto es lo que se llama una explicación circular. Y suena muy mal. Suena muy mal. Claro, si digo que las normas son significados y los significados son las normas acerca del uso correcto, digamos que la noción de norma no la estoy capturando. Se me está escapando algo. No es el único problema relacionado con la concepción de las normas como significados.
Y es que sí, mirad, esta forma de entender las normas ha sido pensada y funciona cuando estamos hablando de los textos que emana el legislador, aunque sea el legislador entendido en sentido amplísimo, metiendo al legislador administrativo, todos los legisladores. Pero hace aguas por todas partes con las normas consuetudinarias. ¿Qué es una norma consuetudinaria? Una norma consuetudinaria es aquella que surge del comportamiento convergente con sentimiento de estar llevando a cabo algo jurídicamente correcto, o algo correcto sin más, o debido. ¿Sí? Claro, los significados son cosas que predicamos respecto de las palabras, de los términos, de las disposiciones, de los textos. Pero ¿qué texto hay en una costumbre, en una norma consuetudinaria? Pues ninguno, y este es el problema. ¿Sí? Algunos autores han dicho, no, en realidad la costumbre surge cuando aquella es escrita. Mentira. Cuando un juez aplica la costumbre, no es que forme él mismo la norma, sino que se está fijando en algo que está previamente a él, porque si no se estaría inventando la norma. Y dice, no, esto es costumbre. Así que parece que la norma antecede al texto, a la disposición. Así que la norma consuetudinaria no puede ser el significado de nada. También se podría forzar la noción de significado para hablar no únicamente de significados lingüísticos, sino del significado de las acciones. Pero ese camino, ya os digo, es muy turbulento, no lo vamos a recorrer aquí, implica la noción de intención, un rollo tremendo, demasiado difícil como para conservar la noción de norma como significado. Mirar, para explicar bien qué tipo de entidades son o podrían ser los significados, lo que vamos a hacer es recurrir a la ontología de un filósofo austriaco de mediados del siglo pasado llamado Karl Popper. Según Popper, nuestro mundo, o la existencia, por decirlo así, estaría poblado por 3 planos de existencia, o lo que llama él 3 mundos. El mundo 1 es el mundo de los objetos empíricos, de esta mesa, esta silla, usted, yo, los coches que están tocando el claxon, son cosas que están ahí fuera, ¿vale? Son cosas que puedo percibir por los sentidos, o si no, puedo construir máquinas para percibirlas, ¿sí? Como el bosón de Higgs. Claro. ¿Qué cosas del mundo jurídico pertenecerían a este mundo? Pues claramente las disposiciones, ¿sí? Los textos. Las proposiciones normativas también. Al final son grafemas. Pero dijimos, las normas son un poco extraño porque las podría romper, destruir, y esto suena un poco raro. El segundo mundo que señala Popper es el mundo de aquellas cosas que suceden en el mundo empírico, pero un mundo empírico muy especial, que eso es nuestras cabezas. Claro, en nuestras cabezas hay cosas que son estados mentales, emociones,
Este tipo de cosas. Claro, el hecho de que yo esté alegre no puede ser reducido a algo que está sucediendo ahí fuera. ¿Puede ser reducido a un estado físico? Bueno, si nos fiamos de la neurociencia contemporánea, somos capaces de observar el estado de alegría. ¿Por qué? Porque realmente es un estado físico de la materia. Se sabe que nuestro cerebro cambia, en el sentido de que se mueve, hace arruguitas, hace cosas nuevas, ¿sí? Da un poco de cosa, pero sí, es verdad, nuestro cerebro se va moviendo por dentro, por decirlo de algún modo. Así que alguien podría intentar reducir el mundo 2 al mundo 1 y, bueno, en cierto sentido sería plausible. Lo que pasa es que sería un poco raro, porque una cosa son los hechos, eventos, objetos que están ahí fuera, y otra cosa son los concretos estados de mi materia mental que además no se pueden, bueno, se pueden ver en el momento, pero a muy pequeña escala, ¿sí? Así que parece que existe una diferencia entre tener una emoción o tener dolor y aquello que sucede ahí fuera. Parece conveniente tenerlas separadas. Ahora bien, ¿qué es lo que incluye Popper en el mundo 3? ¿Alguien ha visto alguna vez el color rojo? Sí. Por ejemplo, el color rojo. Una manzana, un vestido y una camiseta. ¿Eso no serán cosas rojas? De las que predicamos que tienen una propiedad que es la de ser rojo. Podemos ver cosas rojas, pero el rojo, eso será pintura roja. ¿Es un concepto abstracto? Bueno, parece que sí. Parece que cosas como la rojedad es un concepto abstracto. Alguien, no obstante, podría decirte que no. Que no. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos considerado que hay un mundo en el que hay estados mentales, la sensación de rojo, ¿sí?, aquello que percibimos por nuestros ojos y nuestro cerebro interpreta como color rojo, es una emoción, es un estado mental de la materia cerebral. Pero esto tiene un pequeño problema, y te dirían, el color rojo es eso. Pero claro, en la medida en que nuestros cerebros no son idénticos, tu cerebro y el mío no es idéntico porque si no serían el mismo cerebro. ¿Sí? Todos los cerebros son diferentes, pero si todos los cerebros son diferentes, entonces la emoción del rojo es diferente en cada cabeza, porque si no serían la misma cabeza. Pero si es así, entonces no podemos decir que la rojedad sea algo que sucede simplemente en nuestras cabezas. Tenemos que postular que existe algo diferente a nuestros estados mentales, que es la rojedad, la idea de rojedad. Otro estado mental, la felicidad. ¿Cómo? ¿El de la felicidad? Felicidad es otra emoción, pero no podemos decir que existen tantas emociones como cerebros. ¿Ideas? ¿Significados? ¿Normas? Claro, el mundo 3 es claramente
el mundo de las entidades abstractas, ideales, las del mundo 3, podríamos decir. Pero esto es un problemilla. Esto es un problemilla. ¿Alguien ve por qué? Buena, Óscar, pero cuidado. Eso sería si las ponemos aquí. Y de hecho, como veremos, hay autores que sitúan las normas como estados mentales. Si tú estás diciendo la norma es algo diferente del estado mental de cada sujeto, entonces te ves obligado a postular un mundo que está poblado de cosas que no coinciden con estados mentales ni con cosas ahí fuera. Tú dices, si las normas... Repite lo que has dicho. Venga. Yo he dicho que te pone las normas ahí a construir las normas porque pensaba que las normas percibiendo en un mundo ideal o abstracto, de manera que cada persona la puede percibir de una manera, eso da lugar a una... Pero ese no sería un problema respecto de, para calificar las normas en el mundo 3. Tendríamos claro que existe una cosa ahí fuera que es diferente de lo que sucede en nuestras cabezas y lo que tendríamos que hacer es adaptar nuestras cabezas a esto. ¿No es lo que sucede ya? Yo lo que os decía es que cuidado, que hay gente que ha concebido, y uno de los problemas es el que estaba diciendo Óscar, las normas aquí dentro, en el mundo 2, en el mundo de las emociones. ¿Por qué? A ver, ¿por qué a alguien se le ocurriría hacer esto? Porque lo basa en el sentimiento. Muy bien, va exactamente por ahí. Os lo termino de contar en 10 minutos. A ver, prosigamos con la explicación de esto del mundo 3. Perdón, ¿sabes lo que es la amistad? La amistad sería una idea, ¿no? Una sensación. Una sensación o una idea. Tú puedes tener una sensación de amistad respecto de Pepe o de quien sea. Pero una cosa es la sensación de amistad que te produce Pepe y otra es la sensación de amistad que te produce otra persona y otra persona y otra persona. Para que tenga sentido hablar de la amistad como algo diferente de cada una de las relaciones de amistad que tengo, necesito decir que la amistad no coincide con ninguna de ellas, sino que es algo más abstracto que ellas. Por eso, ¿cómo? Por eso lo concebimos dentro del mundo 3. Por eso digo que no hay algo como el rojo, o no hay algo que empíricamente podamos llamar la cosa roja o la rojedad, sino que es algo que está más allá. Nosotros podemos percibir luz roja, objetos rojos, pero lo rojo, la rojedad, eso no, amistad, rojedad. No por el hecho de que son sensaciones, sino porque no son reducibles a sensaciones. Si fueran sensaciones, estarían aquí. Pero dado que tú y yo tenemos la sensación del rojo, pero no tenemos exactamente la misma sensación, porque dado que nuestros cerebros son diferentes, no puede ser exactamente la misma sensación, nos vemos a postular que hay algo más allá de nuestras cabezas. ¿Sí? Hombre, si te pones así, no pasamos de Aristóteles, y entonces entre Sócrates, Platón, Aristóteles, presocráticos, el curso empieza y acaba ahí. En filosofía es extremadamente difícil decir algo. Popper tuvo muchos méritos, entre ellos el presentar de manera elegante una ontología, a través de esta idea de los tres mundos,
respondiendo a la que era la corriente filosófica dominante en aquella época, que es la que ya os he contado, el neoempirismo lógico. Para el neoempirismo lógico podían existir entidades del mundo 1 y del mundo 2, pero el mundo 3 era una absoluta locura. ¿Por qué? Porque no podemos admitir nada que no podamos observar, que en última instancia no podamos observar o por lo menos deducir matemáticamente. Es un desastre. Popper lo que hace es abrir la ontología diciendo, es que parece que nos vemos obligados a aceptar otras cosas. Mirad, en respuesta a este profesor que os decía, Rafael Hernández Marín, que solo admitiría la existencia del mundo 1 y del mundo 2, las entidades abstractas, como decir, es que, vamos a ver, si somos mínimamente empiristas, y decir mínimamente empirista quiere decir pensar que lo que estudiamos, lo que hacemos, ha de tener un mínimo contraste con la realidad, es que es muy difícil aceptar que existe el mundo 3 o que existen entidades del mundo 3. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que nuestras cabezas quedan unidas por un vínculo invisible que crean la noción de rojedad o de amistad, o peor aún, son eternas. Porque si son eternas, entonces la amistad precedía a los hombres y a las mujeres. Y esto es jodidamente raro. Decir que estas cosas eran anteriores a nosotros, claro, platonismo, pero el platonismo, ¿qué problema tiene? Que presupone una ontología demasiado rica en el que tienes un mundo de las ideas que es previo a los seres humanos. Joder, existía la noción de fútbol antes de que existiésemos ni siquiera el Australopithecus. Y esto es too much, esto es demasiado. Claro, decir que las normas pertenecen al mundo 3 se enfrenta a problemas similares al platonismo. Popper no lo sostenía en términos tan ontológicos. No es que pensase que existiesen, como sí pensaba Platón, que existían en el mismo sentido estos tres mundos. Decía, no, ojo, que no es lo mismo la forma en la que existe el mundo 1 al que existe el mundo 3. ¿Sí? Para Platón sí, tan existente el uno como el otro. Mirad, ha habido algunos autores que, en respuesta a Rafael Hernández Marín, el profesor Josep María Vilallosana, que ha sostenido, no que fuese una idea suya, sino de Peter Strawson, que en realidad debemos admitir en nuestra ontología, porque es de esto de lo que estamos hablando, de las cosas que existen, de qué es lo que existe, tantas cosas debemos admitir en nuestras ontologías, tantas cosas como aquellas que nos resulten necesarias para explicar el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo construir el concepto de amistad porque los estados mentales de amistad de cada uno difieren? Esto es una chorrada. Puedo hablar de la amistad sin tener que referirme a las concretas sensaciones de amistad de la gente. Ya. Admitamos por un momento que las normas, no sé, prohibido fumar, prohibido usar tablet en clase, o usar el teléfono móvil, son normas que creamos los seres humanos. ¿Sí? Ya. Pero si la norma no coincide con mi acto de enunciación, cuando yo digo prohibido usar el móvil, o que esté escrito, porque llega alguien y lo destruye, entonces tal vez las pueda crear, pero ¿cómo destruyo un elemento del mundo 3? ¿Puedo destruir una norma? ¿Qué hago? ¿Le meto una bomba nuclear? ¿Radiación para que...? A lo mejor haría falta algo opuesto, o contrario. Por ejemplo, felicidad, tristeza. Pero eso destruye tu noción, o perdón, tu sensación. Pero la idea de felicidad, eso sí, ¿eh? Pero claro, si es así, entonces,
¿No podemos destruir las normas? Hostias, podemos crearlas, pero no destruirlas. Esto es muy raro. Normalmente, quien puede crear algo también lo puede eliminar. Y claro, si aceptamos que no las podemos eliminar, igual tendríamos que aceptar que tampoco las podemos crear. Y esto es un desparrame mental. Porque entonces parecería que no podemos crear normas. Porque las normas ya estarían ahí. Serían como entidades eternas. Y claro, pensar que existía la norma prohibido usar el móvil antes de que existiesen los móviles, joder, es como una patada en el cerebro directa. De decir, Dios, ¿esto cómo puede ser? Pero no es el único problema. A ver, el mundo 3 está muy bien si hablamos de normas, significados, disposiciones. ¿Por qué no de brujas? Harry Potter estaría ahí metido. Hermione, Spider-Man, todos existen ahí dentro. El mundo 2 y el mundo 3. A ver, ¿tienes frío? ¿Calor? ¿Alguna sensación? ¿Simplemente cansada? ¿Estás cansada? Muy cansada, vaya, lo siento. ¿Puedes entender qué es el cansancio sin necesidad de estar tú cansada? ¿O cuál sería el estado opuesto al cansancio? Descansado, venga. ¿Entiendes lo que es estar descansado? ¿Sí? Bueno, si entiendes lo que es estar descansado y no estás experimentando en tu cabeza la sensación de descanso, entonces es que el descanso es algo diferente de lo que ocurre en tu cabeza. ¿Peor? ¿Sí? Bueno. Sí. En plan, sí. Una cosa es las cosas que suceden en nuestra cabeza, otra cosa son determinadas ideas que postulamos para poder entender el mundo. Una cosa es lo que sucede físicamente, que lo pueden mirar mediante una tomografía y verte, mira, ahora se le está irrigando esta parte del cerebro y están haciendo sinapsis. Eso es una cosa, la amistad es otra. ¿Sí? Pero a ver, o sea, Venga. he puesto en el mundo 2 emociones, y en el 3 felicidad. No es... Es que no es una concreta emoción de felicidad. Es la felicidad como idea diferente de lo que a ti te sucede en la cabeza. Mira, imaginemos una cosa. La amistad también podría ser una emoción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Admitimos eso? Ahora imagina que no tienes amigos. ¿Puedes entender qué es la amistad pese a no tener ningún amigo? Una cosa es la sensación que te produce tener una relación de amistad con alguien, ¿vale? Esta es una sensación que ocurre en tu cabeza, es una conformación de tu cerebro. Otra diferente es la idea de amistad, que no puede coincidir con ninguna de tus sensaciones. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú tienes la sensación de amistad, Pepe también tiene sensación de amistad. Y tu sensación y la suya no son la misma, porque las sensaciones no son nada más que conformaciones de la materia mental. Pero no te convence. No, sí, pero sí me está fumada. Bueno, esta es la clase de filosofía del derecho, ¿qué te puedo decir? Claro, pero esta fumada, efectivamente que lo es relevante en este contexto. Es relevante en este contexto para hablar de cosas de derogación, de qué significa abandonar una norma, de cuándo podemos decir que se ha creado. Entonces las sensaciones se encuadran en el mundo 2 y ven las ideas del mundo 3.
Sí. Decía Josep María Vilallosana, no nos queda más remedio que aceptar con Strawson, que aceptar todas las entidades que necesitemos para explicar el mundo en el que vivimos. Y dice, y evidentemente necesitamos la noción de norma. Que no existe. Paciencia, o sea, tranquilos, que no pasa absolutamente nada. Dice, al final todas las disciplinas científicas lo hacen. Mirad, os voy a contar una historia simpática. ¿Sabéis quién era Mendeleev? Es el padre de la tabla periódica. ¿Vale? Es un químico ruso que fue el primero que organizó por sus valencias los diferentes elementos químicos. Pero tras Mendeleev vinieron muchos otros que lo que hicieron fue ir agregando nuevos elementos a la tabla periódica, ¿sí? Nuevos descubrimientos. Pero hubo unos listos que llegaron a la conclusión de que si existían determinados elementos de la tabla periódica que ya se habían descubierto, ya se habían observado, entonces, por pura lógica, si puede tener valencia 3 y puede tener valencia 5, entonces puede que haya un elemento que tenga valencia 4. Dicen sí. Dice, ¿lo has visto? Dice, no. Lo que pasa es que con el tiempo, con los descubrimientos, sí encontraron ese elemento con valencia 4. ¿Sí? La tabla periódica, a un cierto punto, se la empiezan a inventar. Y claro, desde el punto de vista de la filosofía, dices, bueno, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos inventamos cosas que deben... para el carro, amigo. Para el carro, listillo. ¿Por qué? Porque claro, los de la tabla periódica, los físicos, los matemáticos, el que se inventó, el señor Higgs, que se inventó el bosón de Higgs, claro, estos tenían una gran ventaja, y es que se podía comprobar que en algún momento la técnica iba a permitir observar esos eventos. Pero ¿qué experimento podemos crear para observar una norma? Un acelerador de disposiciones en Ginebra o algo así. Claro, nosotros lo tenemos más complicado. Claro, en este sentido, ha habido autores que han optado por aproximaciones más radicalmente empiristas. Que era un poco por donde estaba yendo Óscar. Claro, ¿os acordáis cuando vimos la ciencia jurídica realista? Que vimos el concepto de derecho vigente. El concepto de derecho vigente era aquel de que calificaba como vigentes aquellas normas consideradas como obligatorias por parte de los jueces y que estaban dispuestos y que por ello estaban dispuestos a aplicar. Dijimos, esto tiene un elemento empírico, mundo 1, que es la efectiva aplicación por parte de los jueces, pero tiene un elemento mental imprescindible, que es la sensación de obligatoriedad. Si admitimos que en el mundo existen las cosas que nos rodean y como mucho las ideas que podemos experimentar en nuestra cabeza o las sensaciones que podemos experimentar en nuestra cabeza, pero no algo como el mundo 3, pues ¿dónde van a caer las normas? En el mundo 2. Claro, para Ross y para todos los realistas escandinavos, las normas no dejan de ser otra cosa, no pueden ser otra cosa, sino sentimientos. Lo único que existe, aparte de los textos del legislador, es las sensaciones que experimentamos cada uno de nosotros de llevar a cabo un comportamiento o no. Por ejemplo, yo tengo el sentimiento de obligatoriedad de no encenderme un pitillo mientras estoy dando clase. ¿La aplico? Sí. Existe. Norma vigente. Claro, desde este punto de vista es mucho más cómodo desde
desde el punto de vista o desde la perspectiva ontológica. ¿Por qué? Porque no me compromete a aceptar cosas como las normas que produce las normas como entidades del mundo 3, que me obliga a aceptar que existe Harry Potter o que existe las brujas o que existe todo lo que me dé la gana. Porque aceptar algo, aceptar la existencia del mundo 3 es una pendiente resbaladiza. Tienes que aceptar absolutamente todo. ¿Cuál es el criterio para decir que algo existe o no existe? Existiría todo. El Quijote sería un señor que iba por ahí. ¿Sí? Pero claro, tratar de reducir las normas a estados mentales también tiene algunos pequeños problemas. El primero de ellos es el que ha señalado Óscar, que era lo que estaba diciendo Óscar. Mira, es que si las normas son únicamente sensaciones que ocurren en nuestras cabezas, si es la conformación de nuestro cerebro, joder, pues entonces hay tantas normas como personas. Y claro, esto suena también muy raro, decir que hay tantas normas como sujetos. Pues claro, parece que hay un mismo sentimiento de obligatoriedad. A ver, desde luego no puede haber un mismo sentimiento de obligatoriedad, pero te diría Ross, bueno, es que el contenido de ese sentimiento de obligatoriedad es la norma. Coño. Dice, sí, claro, es que como tenemos pensamientos compartidos, en cierto sentido, entonces la norma sería el sentimiento de obligatoriedad hacia un tipo de comportamiento. Pero esto también suena un poco raro, o suena raro por otra razón. Yo puedo tener el sentimiento de obligatoriedad de no encenderme un pitillo en clase. Hasta aquí todo va bien. Tengo la disposición, el ánimo para no. ¿Tiene sentido que yo me pregunte si es obligatorio o si tengo un sentimiento de obligatoriedad hacia la obligación de pagar impuestos? ¿Me siento obligado por la norma que dice obligatorio pagar los impuestos? No, según esta corriente, tú eres tu propio legislador. A ver, no, entiendo lo que dices, no es que seas tu propio legislador, sino que lo que dice Ross es que hay ideas que son socialmente compartidas, ¿vale? Y al ser ideas socialmente compartidas, alguien podría decir, ya se saltó al mundo 3, dejémosle por un momento en el mundo 2. Pero, ¿respecto de qué tengo yo la obligatoriedad? Claro, yo la obligatoriedad la puedo tener respecto de no encenderme un pitillo en clase. Pero ¿cabe entonces que tenga la obligatoriedad, el sentimiento de obligatoriedad hacia una norma? ¿Puedo sentirme obligado por la norma que establece obligatorio pagar los impuestos? Uy, si yo puedo tener un sentimiento de obligatoriedad hacia una norma, si esto no es un pedo mental, si este pensamiento tiene sentido, entonces parece que el sentimiento de obligatoriedad no es la norma. El sentimiento de obligatoriedad es aquello respecto de lo que predico. La norma sería aquello que me hace sentir obligado, pero no sería la norma en sí. Por lo tanto, la norma no sería reducible a un sentimiento de obligatoriedad. Y si es así el intento empirista de reducir las normas a sensaciones, a emociones, cae, porque la obligatoriedad la predicamos no solo de comportamientos o de tipos de comportamientos, sino también respecto de normas.
Pero si tengo un sentimiento de obligatoriedad respecto de una norma, entonces el sentimiento de obligatoriedad no puede ser una norma en sí mismo. Mirar, estos problemas muy de filosofía de la ciencia, o en realidad de ontología, no de epistemología, han preocupado a algunos filósofos del derecho, no a todos. Hay muchos que esto les da exactamente igual. Pero quienes mejor expresaron durante el siglo XX este problema fueron dos autores argentinos que creo que ya nos han salido, llamados Carlos Alchurrón y Eugenio Bulillín. ¿Está muy oscuro o soy yo? No. Alchurrón y Bulillín. Según estos dos autores, dentro de la disciplina había dos formas, o hay dos formas de entender qué son las normas. Dos formas opuestas e incompatibles. La concepción hilética o semántica de las normas y la concepción expresiva o pragmática de las normas. Según estos dos autores, la concepción semántica o hilética de las normas viene a concebir las normas, pues como lo estábamos haciendo, como significados. La norma, claro, si se llama semántica, la norma será nada más y nada menos que el sentido de las disposiciones normativas. En cambio, según la expresiva o pragmática, las normas son el producto de actos de prescripción, o nosotros diremos de enunciación. El resultado. Primera cosa, ninguna de las dos sigue sin ser capaz de dar cuenta de las normas consuetudinarias, ni la expresiva ni la semántica. En el primer caso, porque no hay texto, y en el segundo, porque no hay acto de enunciación. ¿Vale? Pero veamos cada una de ellas por separada. La concepción hilética. Bueno, ya hemos visto cuáles son los problemas de concebir las normas como significados. Desde que no los podemos destruir a no los podemos crear, pasando por tener que aceptar una ontología demasiado rica. Los problemas son muchos. Tal vez la concepción expresiva o pragmática nos sirva. La concepción expresiva o pragmática viene muy de la idea positivista, no del positivismo jurídico, sino del positivismo científico, que era la tesis según la cual de Auguste Comte,
podemos conocer la realidad empírica y así mejorar incluso nuestras vidas. De hecho, una forma del positivismo científico dio lugar a una de las formas de marxismo científico y el utópico también. Bueno, pero en todo caso, que todo lo que existe lo podemos conocer o lo podemos conocer a través del mundo empírico. Y todas las cosas que, o mejor dicho, que hay ciertas cosas que podemos crear, que podemos modificar el mundo. Y claro, entre esas modificaciones del mundo está la posibilidad de crear normas. Claro. Pensar que las normas son eternas significa postular o bien que Dios las dictó al principio de los tiempos o bien alguna idea más estrambótica. Esta concepción te dice, no, mira, es que las normas, sobre todo, son expresión de actos humanos. ¿De actos humanos de qué tipo? De actos humanos prescriptivos. Lo que queremos es que, o mejor dicho, lo que decimos es que las normas son... Joder, cuando llega alguien y dice, prohibido fumar, obligatorio ponerse el cinturón de seguridad. Y de eso son las normas. ¿Sí? Dices, vale, ¿eso qué es exactamente eso? Porque tú lo que me estás diciendo, o lo que dice la concepción expresiva es el acto de enunciación o prescripción o su resultado, o ambas. A ver, vayamos con el acto de enunciación o acto de prescripción. Cuando alguien dice que algo tipo no se puede venir con falda o los autónomos tienen que pagar una cuota más alta. Actos de este tipo son actos que en muchas ocasiones pueden ser actos lingüísticos sumamente complejos. En el sentido de si pensamos todo el trámite parlamentario que tiene que llevar una ley, pues, pero al final el resultado es un acto lingüístico, complejísimo, pero un acto lingüístico. A ver, parece que hay algo evidente, que es que el acto lingüístico, joder, no puede ser lo mismo que la norma. Una cosa es lo ordenado y otra es el momento en que se ordena, o el acto por el que se ordena. No solo, sino que si dijésemos que la norma coincide con el acto de enunciación, la vida de las normas sería muy breve, sería súper breve. ¿Por qué? Porque en el momento que se acaba el acto de enunciación, en el momento que dices, y he dicho, se acaba la norma, lo que es claramente implausible. Algunos podrían decir, a lo Austin el viejo, que no, el acto de enunciación perdura mientras perdura la voluntad o la intención del sujeto que realizó el acto. ¿Sí? Desde este punto de vista, las normas durarían tanto como la voluntad de las personas que las pusieron o las crearon. ¿Sí? Pero esto también es claramente implausible. Claramente. Aparte de que en los estados modernos no podemos identificar una persona así tal cual, incluso aunque nos fuésemos a tiempos pasados en los que el soberano era una persona, cosa que fue muy poquito tiempo, pero incluso en ese caso, ¿qué pasa? Que si el rey o reina absoluta moría, ¿todas sus leyes desaparecían? Esto es una chorrada, evidentemente, y no, el hecho de que decaiga la voluntad del sujeto que llevó a cabo el acto de emanación no produce que decaiga la norma. Así que la norma no puede ser el acto de enunciación. ¿Será entonces que es el resultado del acto de enunciación? ¿Qué resultado? ¿Una grafía? ¿Un texto? Pero si es un texto o una grafía, nos volvemos a encontrar con los problemas de decir que las normas coinciden con sus enunciados o sus inscripciones, lo que ya sabemos que es
bastante implausible. Ha habido un autor, Riccardo Guastini, ese que tenéis los libros ahí. Os aseguro que leer los libros no produce ningún daño. Tranquilos, no hay riesgo de daño cerebral. Riccardo Guastini ha sostenido que en realidad Alchurrón y Bulligin se equivocaron. ¿Por qué? ¿Por qué decían que... Esto sí que es aprovechar la pausa. ¿Por qué decían que... Guastini decía que en realidad estas dos concepciones de las normas respondían a dos preguntas diferentes, que en realidad no eran incompatibles, como os he dicho al principio, porque son dos respuestas a dos preguntas diferentes. La primera pregunta es, efectivamente, ¿qué son? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se crean? No vuelvo a analizar el qué son, porque claro, el qué son sería significados y ya sabemos los problemas que nos da decir que las normas son significados. Voy solo al cómo se crean, dice Guastini. La concepción expresiva o pragmática es una buena respuesta a la pregunta de cómo surgen las normas. Seguro. Si ya sabemos que no da cuenta de la costumbre. Si sabemos que no da cuenta de las normas convencionales, que son muy similares a las normas consuetudinarias. Incluso las normas que son deducidas lógicamente, esas cómo se crean. En realidad, a mí siempre me ha parecido una respuesta bastante pobre, la concepción expresiva para dar cuenta de cómo se crean las normas. O puede servir para dar cuenta de cómo se crean las normas legislativas, pero el resto, muy difícil. En conclusión, ¿qué son las normas? Pues no voy a decir eso de, pues ni puta idea. Lo único que sabemos es que tenemos problemas en todos los frentes. Y que de hecho, algo tan sencillito y tan elemental que os tendrían que haber contado el primer día, como que es una norma, pues denle ustedes a qué es una norma. Todavía se sigue discutiendo sobre esto, aunque no está entre los temas más clásicos. Y ahora os tengo que pedir que me digáis qué hora es. La hora. Bueno, no. Ay, señor, no hago comentarios. A ver. Como que ya es hora de irse. Os cuento una cosita del siguiente punto y nos vamos. Ante tanto ánimo. Mirad, en este apartado creo que vamos a ir más rápido incluso que con este, que es en el de tipos de normas. Porque este sí claramente tiene que ser un repaso de lo de primero. Empezamos con la principal de las distinciones, que es la distinción entre prescriptivas, constitutivas y técnicas. ¿Os suena esto? ¿Pero a música celestial o sois como el taladro suena? Perfecto. A ver. ¿Qué son las normas prescriptivas? Las normas prescriptivas son las que consideran, califican un comportamiento
comportamiento, tipo de comportamiento, como prohibido, obligatorio o permitido. ¿Vale? Tienen, por tanto, dos partes. Lo que llamamos el supuesto de hecho. ¿Vale? La consecuencia jurídica. Uy, guardaros esa consecuencia jurídica para mañana. Lo que sabemos es que tenemos normas que te dicen obligatorio servicio militar o no obligatorio el servicio militar. O obligatorio venir a clase o lo que queráis. ¿Sí? Y ahí tenemos dos elementos, el obligatorio y el venir a clase. En este sentido, toda norma o todo enunciado normativo transmite un contenido proposicional, un significado. Claro, si vosotros veis el cartel prohibido fumar en clase, si yo os pregunto malignamente qué quiere decir prohibido, pues igual empezáis a sudar. Pero lo de fumar en clase, eso parece bastante claro, es un tipo de comportamiento, ¿vale? Toda norma contiene esto, un comportamiento o la descripción de un comportamiento, lo que vamos a llamar contenido proposicional. Por cierto, pueden ser comportamientos en el sentido de acciones, pero también pueden ser eventos, ¿sí? Pueden ser objetos, prohibida las armas blancas. Acciones, eventos. Sí. Lo que me interesa que tengamos claro, más bien, es la parte de lo que vamos a llamar operadores prescriptivos. Prohibido, obligatorio y permitido. Operadores. Prescriptivos. Yo espero, supongo, rezo, para que tengamos claro lo siguiente. Si yo os digo que es obligatorio comer pan, no comer pan, ¿cómo está? ¿Quién? Prohibido no comer pan. Perfecto. Bueno, si tenemos claro esto, hemos avanzado un montón. ¿Por qué? Porque sabemos que obligatorio y prohibido son términos interdefinibles. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo definir obligatorio como aquello que está prohibido omitir y prohibido como aquello que es obligatorio no hacer. O hacer, vale, da igual. ¿Sí? En este sentido los vamos a tomar como primitivos, términos primitivos. No vamos a tratar de aclarar qué significa prohibido o qué significa obligatorio, lo que daría para no un curso, sino otra vida, sino que nos quedamos con esto. Pero ojo, no es que sean solo interdefinibles, o no, por el hecho de ser interdefinibles. Tienen una particularidad, y es que toda vez que yo digo obligatorio, estoy diciendo algo acerca de sí hacer el comportamiento y de no hacer el comportamiento. De llevar a cabo el comportamiento y de omitir el comportamiento. Por ejemplo, sí jugar a la pelota, ¿vale? Si digo algo en términos de obligatorio respecto de sí llevar a cabo la acción, también estoy diciendo algo respecto de no llevar a cabo la acción. Estoy diciendo prohibido.
Así que, obligatorio y prohibido, ¿te has perdido, Pepe? Obligatorio y prohibido son operadores, primero, imperativos y segundo, maximales. ¿Qué quiere decir que sean operadores maximales? Lo que os acabo de contar. Si pone obligatorio, estoy calificando tanto el sí a llevar el comportamiento como el no llevar a cabo el comportamiento. ¿Vale? Decir que son imperativos quiere decir que tanto obligatorio como prohibido indican qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Y ojo, que son los dos únicos que lo hacen. Son los dos únicos que consiguen dirigir directamente el comportamiento. Estos te indican qué es lo que hay que hacer. El resto, no. Solo prohibido y obligatorio. Sabemos lo que es una calificación o un operador maximal. Califica sí y califica no. ¿Será que hay algún operador minimal que califica solo sí o solo no? ¿Solo la comisión o solo la omisión? Eso es permitido. No entiendo nada. Así de absolutamente nada. Es que no sé cómo ponerlo. ¿En qué sentido no sabes cómo ponerlo? No sé cómo. Ya no sé qué apunte estoy haciendo, la verdad. O sea, Respiremos. Estamos con las normas prescriptivas. Sabemos que tienen dos partes. Una parte que es el operador, la de arriba, y otra que es el comportamiento o supuesto de hecho, que es un contenido proposicional. ¿Vale? Estamos con los operadores. Y he empezado por los dos primeros, obligatorio y prohibido. ¿Vale? Y os he dicho dos cosas respecto de obligatorio y prohibido. Primero, son interdefinibles obligatorio y prohibido. ¿Bien? Por ser interdefinibles, son maximales. ¿Qué quiere decir que sean maximales? Que si yo digo que algo es obligatorio llevar a cabo el comportamiento, la comisión, estoy diciendo algo también respecto de la omisión. ¿Bien ahí? Lo que os preguntaba ahora es, ¿hay algún operador que no funcione así? Que yo cuando uso ese operador no esté calificando tanto la acción como la omisión. Y os digo, permitido. Permitido, cuando yo digo permitido, tengo que decir o permitido sí o permitido no. También podría decir permitido sí y permitido no. Pero si digo que está permitido venir a clase con zapatillas blancas, no significa que esté permitido no venir con zapatillas blancas. Cuidado, eso os lo explico mañana, pero el hecho de que algo, de permitir la comisión, no significa que estemos permitiendo también la omisión. Pero ya no os torturo más y nos vemos mañana. Eso lo explicamos mañana con calma, ¿vale?